Durante esta semana hemos querido poner el acento en las mujeres, mujeres importantes y mujeres que están realizando labores como la que les vamos a comentar a continuación. Ella es investigadora, profesora de Economía de la Universidad de Murcia, es Susana Martínez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Encarna. Además, recientemente ha finalizado, no sé, ese trabajo con la financiación de la Fundación Séneca, un estudio sobre la evolución de las sociedades mercantiles en España. Además, con una franja que comprende el periodo entre 1886 y 1936. ¿Es así? Sí, es un trabajo en perspectiva histórica y lo que hacemos en colaboración con investigadores de varias universidades, entre ellas internacionales, hacemos una evolución de cómo cambian las sociedades mercantiles en España. Para ponerlo de una forma muy clara, cuando hoy vemos la tele, ¿no?, y vemos que los empresarios dicen, pues esta medida del gobierno nos favorece, esta no, de lo que están hablando es de las leyes, ¿no?, y cómo las leyes favorecen el desarrollo de las empresas. Nosotros lo que hemos hecho es analizar eso, pero en el pasado, desde 1886 hasta la Guerra Civil. Y esa es una etapa muy importante porque nos muestra cómo la economía española se va modernizando. Entonces, viendo cómo en los cimientos de la modernización las instituciones legales ayudan al desarrollo económico, pues es una forma de ver cómo se va a desarrollar posteriormente la economía. O sea, vamos a ir viendo también imágenes, bueno, de cómo ha cambiado, porque ha cambiado muchísimo la sociedad, ha cambiado muchísimo la economía. Los países cambian las leyes para mejorar el desarrollo de la economía. Sí. ¿Se necesita cambiar todavía hoy en día, en el 21, mucho para seguir mejorando? Hay mucho margen para mejorar. Esta línea de investigación es una línea de investigación que encaja con una internacional que se lleva adelante por investigadores de la Universidad de California, la Universidad de Yale, la Universidad de Tel Aviv, ¿no? Y lo que hicieron fue un macroproyecto internacional donde veían cómo las leyes del ámbito económico relacionadas con las sociedades mercantiles influían en el desarrollo de la economía. Analizaron 4 países: Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y por las virtudes que tiene la documentación española, también se interesaron por el caso español. Y de ahí sale nuestro proyecto. O sea, que somos objetivo de estudio. Eh, También, ¿no? La fuente de la que se nutre esta investigación, que es el registro mercantil, tiene unas bondades que no se pueden encontrar en otras fuentes internacionales. De ahí que investigadores internacionales de universidades punteras, ¿no?, en la frontera de conocimiento que se dice, como es la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, pues han prestado atención a los resultados de esta investigación, ¿no? Y hemos tenido pues el privilegio de que nos han invitado a foros de debate, ¿no?, y a foros de investigación donde hemos puesto de manifiesto algunos de los resultados y las virtudes de esta base de datos que hemos confeccionado. ¿Y qué es lo que tiene de extraordinario? Nosotros utilizamos muchas fuentes, ¿no?, y una de ellas es la del registro mercantil. Y la del registro mercantil tiene la virtualidad, la virtud, ¿no?, de que es una fuente que desde 1886 hasta hoy te permite seguir la evolución de las sociedades mercantiles en España y te da información sobre el parentesco de los empresarios, de los fundadores de la empresa, las relaciones que tienen entre sí, si hay mujeres empresarias o no, que esta semana, como has dicho, es un tema candente, ¿no? Los sectores económicos en los que está, cómo van evolucionando las distintas formas legales. Es una fuente que tiene también puntos oscuros, ¿no?, que también se ponen de manifiesto en la investigación, pero tiene un potencial, ¿no?, de microinformación que en otras latitudes pues, no existe. En el siglo XIX, principio del siglo XX, ¿las mujeres ocupaban cargos de directivas? Esa es muy buena pregunta. Porque sí, es muy buena, porque uno de los resultados de nuestra investigación, que empezamos con este proyecto, pero estamos todavía desarrollando, ¿no?, es que más en las sociedades españolas, sociedades mercantiles, más del 10% de las fundadoras son mujeres. Y lo que hemos encontrado es que estas mujeres no eran simple adorno, sino que también participaban en la gestión de la empresa. Y esto es un dato importante y es un dato que nos pone de manifiesto, ¿no?, lo que hoy denominaríamos el empowerment. Y lo que estamos ahora analizando es qué tipo de mujeres son estas, a qué sector social pertenecen, cuál es su estado civil. El estado civil es algo muy importante porque en función del estado civil las mujeres tenían más o menos margen de maniobra. Las casadas tenían que pedir autorización explícita al marido. Claro. Las solteras cuando eran jóvenes al tutor legal, pero es que las viudas
tenían total libertad para actuar económicamente. Y esto les da una virtualidad, ¿no? Una fuerza a la hora de entrar a formar una empresa que pueden tomar ellas decisiones de forma directa. ¿Pero eran emprendedoras o eran herederas de ese 50% según el régimen ganancial y tal, que heredaban del difunto fallecido? marido? Muchas de ellas son herederas, muchas de ellas son viudas que, por decirlo de una forma gráfica, fallece el socio de la empresa, hay que reconstituir la empresa y para evitar la descapitalización o que se divida, lo que hace es que la viuda ocupa el lugar del difunto marido en la empresa. Pero en otros casos son señoras que por necesidades de buscarse un amparo o un complemento económico, pues buscan también una oportunidad económica. Sería lo que hoy denominaríamos emprendedoras, ¿no? Señoras con capacidad de emprender un negocio. ¿Había diferencias en las clases sociales a la hora de emprender? Leía un artículo esta mañana, el DNI cumple 72 años y al comienzo incluso se ponía a qué clase social pertenecía, si eras de primera, de segunda o de tercera. Sí. Yo no sé si esas clases sociales, las más deprimidas, también se las escuchaba a las mujeres o incluso a los caballeros a la hora de emprender, de montar un negocio. Cuantitativamente, las sociedades en las que existe una señora, que existe una mujer, una socia fundadora, tienen una cantidad de capital menor. Y si esta mujer tiene el estado civil de viuda, la cantidad es todavía inferior de capital medio. Esto nos pone de manifiesto que frente a la imagen literaria que tenemos de la viuda muy adinerada, que ayuda a un familiar a montar una empresa, ¿no? Que fue ejemplo de Mujercitas, ¿no? De la viuda, de la tía rica, sí. Pues en realidad lo que existía eran señoras de clase media popular que acometían negocios como un medio de subsistencia. Las oportunidades laborales de las mujeres estaban muy condicionadas. Por tanto, algunos sectores económicos, por ejemplo el comercio, era una forma de mantener una apariencia social y a la vez buscar una forma de sobrevivir. Que todo eso lo hemos reflejado ahora en series de televisión, sí, como esta de la moda y demás. Nos llama mucho la atención. Claro, es que todo eso está documentado, está basado en la realidad, Velvet y demás. Bueno, las pequeñas y medianas empresas creo que se han fijado en las pequeñas y medianas empresas para elaborar esta investigación. ¿Existían las grandes empresas en el siglo XIX? Sí, la sociedad anónima es una forma que existe en el XIX y tenía una importancia muy limitada. Estaba centrada sobre todo en los grandes núcleos de población de España, el caso de Barcelona, el caso de Madrid, luego en el caso del País Vasco con el desarrollo de la industria pesada que hay, pero nosotros centramos la atención sobre las sociedades limitadas. Hoy las sociedades limitadas son las que llevan la voz cantante en la economía española, ¿no? Y están asociadas también a las economías familiares. Sí. Uno de los aspectos que analizamos en nuestro estudio es cómo las sociedades de responsabilidad limitada aparecen en la sociedad española, cómo empiezan a ser utilizadas. Y lo que vemos, y es algo muy bonito, ¿no? Y interesante, es que se introducen de una forma muy artesanal, es decir, no hay una ley que se aprueba y a partir de ahí los empresarios utilizan la SL. No, los notarios ven que en el extranjero existe esta forma de crear negocios, el empresario español demanda las virtudes de esta forma mercantil porque es muy flexible y a partir de la práctica pues se van utilizando. Empiezan a utilizarse sociedades de responsabilidad limitada en España a partir de 1919-1920 y no hay una ley hasta 1953. Durante todos estos años se utiliza sin problema, lo cual nos demuestra que es una forma versátil, que es una forma adaptativa y que es una forma que la autoridad, las instituciones, apoyan y favorecen porque da lugar al crecimiento económico. Para que todo nos quede claro, ¿qué diferencia hay entre sociedad limitada, sociedad anónima, sociedad colectiva? Cuando hablamos de la sociedad mercantil, son entre ellas esas figuras. La sociedad anónima es la que estaba formada, lo voy a decir de forma aséptica, es decir, no hablando de límites legales porque van cambiando en el tiempo. La SA es la gran sociedad, que está formada por un capital dividido por empresas. Y los socios pues, son accionistas, compran acciones, ¿no? Y están en esa sociedad por el beneficio de la acción. La SL suele ser en España, una sociedad de capital más pequeño, con un importante carácter familiar, donde todos los socios tienen capacidad de gestionar, no están condicionados por la parte de capital que aportan. Pero, y esta es la virtualidad económica, en caso de quiebra, ellos solo pierden la parte que han aportado a la empresa. Esto da mucha libertad a la hora de iniciar nuevos negocios, a la hora de acometer riesgos. Por eso las SL también son buenas para las mujeres, porque solo arriesgan lo que van a poner en el capital. No están comprometiendo la herencia de la familia ni el paso de la riqueza a la futura generación. Apasionante este trabajo, esta investigación. Muchísimas gracias. ¿Va a continuar? Esperemos que sí. El primer episodio, ya que has hablado de Velvet, pues gracias a la Fundación Seneca, que nos proporcionó un proyecto de investigación
lo hemos terminado en diciembre. Ahora tenemos otro proyecto de investigación gracias al Ministerio de Economía y estamos buscando más financiación para continuar con estas investigaciones. Es que sin dinero no hay investigación. No, imposible. ¿Cuántas empresas han investigado y de qué provincias? Lo que hemos hecho es una cata sistemática en 15 provincias españolas, entre ellas la región de Murcia. Y tenemos un total de 1.300 empresas donde tenemos información micro. Para llegar a estas 1.300 empresas hemos desechado bastantes más y hemos desechado incluso provincias que por las características del registro luego no nos sirvieron para tener la base final. Esto es como un tamiz. Nosotros cogemos mucha información, pero luego a la hora de hacer la criba perdemos mucha por el camino porque todo tiene que ser muy homogénea y tiene que cumplir unas características estadísticas muy fuertes para que las conclusiones que sacamos de nuestra base de datos pues, tengan validez y rigor. Y también en el extranjero, porque creo que he leído por ahí que le llamó la atención el modelo turco. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros en el nuevo proyecto que tenemos, que está financiado por el Mineco, analizamos el desarrollo de las sociedades de responsabilidad limitada en Turquía, en Italia y en España, porque es el arco mediterráneo. Y creemos que las sociedades de responsabilidad limitada tienen un impacto en el desarrollo económico. El caso turco, a pesar de que nos puede parecer muy lejano, tiene concomitancias con el caso español, tiene parecidos, porque también tiene una gran influencia del modelo civil, del modelo legal francés, que es lo que sucede en España. En España, cuando la legislación del siglo XIX bebe de Francia. En Turquía, a partir del cambio de régimen que existe ya en el siglo XX, ellos también adoptan el modelo francés. Entonces son modelos de implantación de una legislación extranjera y es interesante ver cómo se van adoptando. ¿Y los italianos? ¿Por qué se diferencian de nosotros y de los turcos? El caso italiano tiene también influencia francesa, pero el caso italiano tiene una virtualidad. Y es que la investigadora que está con nosotros, Francesca Trivilato, que también es de la Universidad de Yale, está convencida de que el origen de un tipo de sociedad concreta es italiano. Entonces nos pareció que era una aportación cualitativa inconmensurable incluirla en nuestro proyecto. Entonces ella está investigando cómo surgen las sociedades comanditas, que tienen también responsabilidad limitada, en una zona muy concreta de Italia, en Florencia, y gracias a las redes de familias judías que existen en el siglo XV. Es algo muy concreto. Qué bonito. Pero sí, esperemos que ¿Todo esto dé se va a resultados. plasmar en un libro, no sé, o están ya en ello, no? Sí, nosotros el proyecto que terminamos tenemos varias publicaciones y la más reciente y relacionada con la región de Murcia es un número monográfico en la revista Murgetana, ¿no? Que es la revista de la Sociedad de Alfonso X el Sabio. Tenemos también publicaciones internacionales. En este nuevo proyecto sí que tenemos una propuesta de libro, ¿no? Sería para el 2016-17, más bien 17, y lo que queremos es plasmar cómo la sociedad de responsabilidad limitada es el origen del desarrollo reciente del capitalismo. El hecho de que yo para crear una empresa, en lugar de arriesgar toda mi fortuna, solo arriesgo una parte y pueda decidir sobre la empresa y sea un negocio pequeño, y no me exija todo lo que me exige una SA, que hay un montón de papeleo y de burocracia y de normas, esto le da al empresario una virtualidad y una capacidad de emprender que otros modelos no daban. Entonces es una forma de propiciar el desarrollo económico. Conociendo nuestro pasado, ¿avanzaremos mejor en el futuro? Sí, gracias a proyectos como este seguro que tenemos claves que nos ayudarán en el futuro a avanzar. Desde luego. Pues ojalá que puedan seguir adelante con esta investigación. Gracias. Profesora, ha sido un placer recibirla aquí Encantada, en gracias por Conexión GTM. atenderme. Enhorabuena por este trabajo. Estaremos pendientes de cómo sigue evolucionando el mismo. Muchas gracias. Buenas tardes.